Visita en estudios de Radio Panamá y agradecemos que se encuentre con nosotros. Está aquí el abogado Ariel Corbetti para poder entender un poco más todos esos temas. Abogado, buenos días, bienvenido, feliz año, qué gusto saludarlo. Buenos días, ante todo, feliz año, gracias por la entrevista. Y sí, creo que el año ha empezado caliente para el país, ¿no? Bien movido. Bien movido y con muchos temas de interés nacional que son parte de lo que es el proceso de construcción de un país, ¿no? El órgano judicial creo que está haciendo sus funciones, se le puede criticar de muchas maneras, pero el fallo minero y el fallo portuario creo que están sentando una jurisprudencia altamente interesante que debe ser objeto de estudio en las universidades, pero sobre todo por parte de los operadores políticos del país, tanto diputados como el Ejecutivo, como sus asesores, porque creo que podemos derivar algunos principios importantes de estos fallos. Y el más importante, a mi modo de ver, es la necesidad que la contratación pública sea una contratación equilibrada y no perjudicial para el Estado. Y desde ese punto de vista tenemos que estudiar estos fallos. Una característica que desborda de ambos fallos, tanto el minero como el portuario, es que se caracterizan por haberle generado un alto perjuicio al país y que incluso en el caso del fallo portuario, el contrato minero, podemos decir que era aún peor. No obstante, yo creo que hay mucho ruido en las redes sociales y en la calle sobre si estos fallos son productos de la presión norteamericana. Bueno, los chinos nos amenazan, que si el gobierno Mulino, yo advierto, no pertenezco ni represento ni al partido de gobierno ni al actual gobierno, pero creo que las circunstancias permiten que haya salido un fallo como este. Estoy viendo aquí en televisión al expresidente Pérez Valladares, no sé si explicando cómo se dio su contratación, pero es que resalta el hecho de que tanto el fallo, el contrato portuario como el contrato minero, todos son de su época y fueron firmados por él. Porque es la época donde se van concretando las privatizaciones, las tercerizaciones y demás, ¿no? También por ahí. Sí, está bien. Es cierto, era el pleno auge del neoliberalismo en nuestro país. Debemos decir que los gobiernos Endara y Pérez Valladares fueron altamente reformistas, pero eso no justifica ni explica las características de estos contratos. Y podríamos, a la luz de los fallos de la Corte Suprema, estudiar los contratos, por ejemplo, el del ferrocarril, y verificar las privatizaciones, por ejemplo, del IRRE y del Intel, para saber si cometen el mismo error. Pero lo que sí es cierto es que ambos fallos denotan que los contratos sobre los cuales estos fallos recaen eran perjudiciales para el Estado panameño. Ahora, abogado, el problema, los contratos son leoninos. Eran leoninos. Pero el mayor problema no es la demora que se hace en hacer justicia, no es ese el tema, no es ese lo que provoca más problemas en toda esta situación, porque, por ejemplo, en el caso de la minera, ¿cuánto tiempo estuvo ese asunto legal estacionado en la Corte? En este caso han pasado casi ya 30 años de la concesión de los puertos y ahora, 30 años después, 3 décadas, prácticamente una generación, es que, esto no es bueno para el Estado.
si se hubiese cortado de raíz, si la justicia se hubiese hecho, por ejemplo, en la década de los 90, en caso de este tema, ¿no hubiera sido menos traumático? La justicia tardía tampoco es buena. No creo que el trauma hubiera sido tan diferente. Yo hablo de las circunstancias. No estoy seguro si este fallo y su motivación y las características de los principios que sobresalen del contexto de los fallos hubieran sido del calibre que se contienen. A lo mejor puedo decir que con una Corte Suprema diferente el fallo habría sido, cuidado que diferente. Pero tenemos que tener esto en claro. En el caso minero, hay 2 fallos de inconstitucionalidad previos. Es decir, que las Cortes Supremas de Justicia durante el periodo que mencionas, los 30 años, se pronunciaron en contra del contrato en cierta medida. Es más, hay un fallo, el penúltimo fallo en el caso minero, que por recursos presentados por los abogados de la empresa minera, tardaron o dilataron la notificación y la ejecución del fallo. Pero el fallo existía. A tal punto que lo que sucedió es que la mina operó en Panamá sin contrato. Y que el contrato que el gobierno Cortizo les dio no era una renovación en sí, sino era un nuevo contrato. Ahora, abogado, ¿es momento de revisar todas las concesiones? ¿Es momento de ver si también otros recursos del Estado han sido entregados de manera... Absolutamente necesario. Es necesario revisar todas las concesiones, no solamente por razón de estos fallos que han sentado jurisprudencia y van en un sentido muy, muy claro de exigirle a los negociadores el respeto al interés nacional y obtener el mayor retorno posible en favor del Estado. Sino que además, es que tú acabas de apuntar, han pasado casi 30 años y, por supuesto, las condiciones sociales han variado, los costos, los beneficios. Yo creo que el país ha cambiado y, por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo. Se impone la necesidad de revisar todas estas concesiones y revisar los principios sobre los cuales la administración está otorgando este tipo de contratos. Usted dijo recién, y rescato lo que mencionó, creo que no había un escenario mejor posible para que se diera un fallo como este, referido al fallo de Panama Ports. ¿Por qué se basa en ese asunto? Es decir, ¿por qué este es el mejor espacio para que la Corte hubiese fallado como falló con Panama Ports? Yo creo que hay condiciones desde el punto de vista geopolítico, hay que admitirlo, pero también condiciones internas del país que lo han permitido. Aunque nuestra Constitución dice que el órgano judicial es independiente, imparcial y demás, ciertamente sabemos que están sometidas a las presiones sociales y políticas y económicas del país. Sucede en Panamá, sucede en Estados Unidos, sucede en todas partes del mundo. Otra cosa es que los operadores de la Administración de Justicia se sientan empoderados y se sientan con el espacio de libertad suficiente para emitir fallos como este. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido. Los factores de poder que han colisionado, que tienen tendencia a colisionar, han permitido este espacio para que la Corte haya hecho este trabajo. Podemos
elucubrar un poco si este es un fallo producto de las presiones norteamericanas. Yo creo que no es resultado de las presiones norteamericanas, pero se da en el espacio en que esas presiones han permitido un examen, digamos, exhaustivo del contrato. Modo, tiempo y lugar, como dicen los abogados. Así es. Pero es que si nosotros examinamos el contrato fríamente, nos vamos a dar cuenta que el contrato realmente era perverso. Exoneraba a la empresa de toda clase de impuestos, le daba un poder de veto que ejerció incluso. Le hace Mireya Moscoso. Sí, bueno, el caso de esa equiparación es bochornoso. Durante ¿no? la administración de la señora Mireya Moscoso y el ministro de Comercio Jacome, Joaquín Jacome. La equiparación es lamentable, pero no nos concentremos en un solo aspecto. Es que el contrato en su totalidad era inaceptable. Hablamos mucho y voy a usar de precedente. Cuando pasó el tema de la mina, muchos abogados y profesionales hablaban de la seguridad jurídica en el país para los inversores. Ahora que se da el tema de Panama Ports, vuelvo al mismo punto. La seguridad jurídica para las inversiones internacionales en el país. Porque esto lo que termina ahora es en un arbitraje internacional que nuevamente ponen a Panamá en el litigio para definir qué va a pasar en el caso de que se llegue a esa instancia. Bueno, ciertamente es potencial el arbitraje internacional y si yo fuera la empresa también estaría pensando en un arbitraje internacional. Obviamente Panamá debe entrar en un proceso de preparación de su defensa y yo creo que legítimamente debe haber un examen para saber cómo se le va a indemnizar a la empresa portuaria. Desde el punto de vista jurídico, es razonable que el Estado se prepare, por un lado, para enfrentar un conflicto jurídico con la empresa que imagino yo va a alegar expropiación indirecta, y por el otro lado Panamá debe hacer una evaluación exhaustiva para determinar cuánto sería el monto de esa indemnización. Licenciado Corbetti, pero frente a una demanda internacional, ¿qué es lo que va a operar? Y no hay que ser experto en leyes para saber que China, bueno, la empresa china, va a acudir a las instancias internacionales. ¿Qué estaría en juego allí? ¿Cuál es el análisis que la Corte de Conciliación, whatever.com, como se llame, debe o debería tomar en cuenta de acuerdo a la experiencia de este tipo de fallos que se dirimen a nivel internacional? Bueno, el argumento fundamental de la empresa china, que es básicamente el argumento de la empresa minera, es que hay una expropiación indirecta. Es decir, que a través de subterfugios el Estado panameño ha realizado una expropiación sin indemnización y que esto le ha causado perjuicios y, por supuesto, daño moral. No, los perjuicios son materiales, por un lado, por la inversión que ellos alegan haber realizado, y por el otro lado, el lucro cesante, que es la ganancia no percibida. Ahora, ¿Y cómo debe Panamá enfrentar algo, perdón, don José María, algo como esto? Bueno, primero que nada, el fallo, porque en estos arbitrajes una de las excepciones es la violación del orden jurídico interno, el orden público, y por supuesto el fallo creo que no es, digamos que un escudo contra el arbitraje, pero es un gran elemento cuando se examina el fallo y se determine que sí había violaciones en el contrato. Y algunas cosas relevantes. El contrato había vencido y la renovación tenía que cumplir con una serie de mecanismos que no se agotaron. Por ejemplo, el refrendo del Contralor.
Pero se argumenta entre los que apoyan o apoyaron el fallo y la extensión del contrato, el fallo no, la extensión del contrato de esta empresa de que era automático, vencieron los 20 o 25 años y automáticamente tenía derecho a la prórroga. Bueno, o a la extensión. En nuestro sistema y en nuestro país la palabra final la tiene la Corte. Y los argumentos que puedan esgrimir unos a favor u otros en contra carece de relevancia cuando la Corte dice que no había contrato y que además tenía que agotarse la vía con el referendo del Contralor, lo cual no se hizo. Y además hay otras características, como una ausencia de una licitación pública internacional, etcétera, ¿no? Son argumentos que el Estado panameño va a tener que utilizar, le guste o no, en favor de la defensa del país. Usted habla de un equilibrio contractual en medio del fallo que emite la Corte. ¿A qué se refiere para aquellos que no manejamos los términos legales? A lo que se refiere la Corte y yo resalto es que el contrato o los contratos de concesión tienen que respetar varios principios, entre ellos el hecho de que el bien colectivo prima sobre el particular. Y en este sentido, el interés público va dirigido a obtener el mayor rédito de la explotación en favor del Estado. Cuando esto no se cumple en un contrato, significa que el contrato está desequilibrado. El contrato de explotación minera, por ejemplo, que le daba a la empresa minera toda clase de beneficios, la posibilidad de tener aeropuertos, de tener puertos, de generar electricidad, manejo de agua sin pago, en fin, tener un Estado dentro de un Estado. Lo que estamos viendo es un desequilibrio en favor de una de las partes en perjuicio de la otra, porque tanto en el contrato minero como en el contrato portuario, la empresa explotaba nuestros recursos, obtenía las ganancias y pagaba casi que migajas al Estado panameño. Ahora, en ambas situaciones, lo que ha quedado demostrado es que hubo un daño, un perjuicio al Estado panameño, a los intereses del Estado. Se castiga a la empresa retirándole la concesión que se considera ilegal. Ok, está bien. Pero para que eso pasara, debe haber actores. Actores, y no soy abogado, lo estoy hablando desde mi mera percepción y desde lo que considero mi lógica, actores que se asociaron para afectar o que actuaron de manera dolosa para afectar los intereses del Estado. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Sí, ayer fue la minera, hoy es el puerto, el día de mañana puede ser el ferrocarril, la concesión telefónica, etcétera, etcétera, cualquier otra concesión que haya. Y siempre terminan pagando las empresas. Pero ¿qué pasa con los individuos que se involucraron, que estuvieron participando y que con sus acciones dolosas o indiferentes, o como quiera usted verlo, permitieron esa afectación al Estado panameño? No hay una asociación ilícita ahí, no hay ¿a qué quiero llegar? No debe haber también aun cuando ya no sean los representantes del Estado panameño, no debe haber algún tipo de sanción jurídica por aquellas personas que estuvieron involucrados en todos estos procesos? Bueno, lo primero es que debo aclarar que los fallos de la Corte son hacia futuro. Si fueran hacia pasado, significaría que tanto la empresa minera como la empresa portuaria deberían devolver al Estado todas las ganancias obtenidas, y ese no va a ser el caso. ¿Pero alguien no podría presentar una denuncia por asociación ilícita para delinquir? En contra de la empresa, no. No, en contra de los involucrados, porque al final... En contra de los involucrados, vamos a ver. Hay una presunción de legalidad del acto que gobernó estos dos actos jurídicos mientras no fueron impugnados y no fueron declarados nulos por violación del orden jurídico interno, que es decir, contra la Constitución. Por lo tanto, la ganancia obtenida por las empresas fue legítima durante ese periodo y no la deben devolver. Y no la van a devolver.
Y de hecho, Panama Ports es un caso de estudio muy detallado, porque hay un informe de la Contraloría del año pasado que determinaba que las prácticas realizadas por Panama Ports para no pagar los réditos al Estado panameño eran irregulares. Como por ejemplo subcontratación de empresas que no formaban parte de la concesión y que además no hacían una declaración de sus utilidades. Lo que demandó Pedro Meilán de bien oculto, ¿no? Sí, y hay algunos temas adicionales ahí, ¿no? Pero la pregunta tuya va dirigida a saber si, por ejemplo, el gobierno Pérez Valladares debería responder jurídicamente y legalmente delante de nuestros tribunales y delante de nuestro país por sus actuaciones durante su gobierno con relación a este gobierno. O más cercano. Por ejemplo, el gobierno Mireya Moscoso. No, o el de ¿quién dio la prórroga? ¿El gobierno Cortizo? O el gobierno Cortizo, en efecto. En el caso del gobierno Cortizo creo que es mucho más delicado que el de los dos primeros. Y lo voy a explicar brevemente. Los contratos tanto de minera como portuario fueron otorgados, entre comillas, de forma legítima, mientras no lo declarara así la Corte. En el caso de la prórroga, hubo una demanda de inconstitucionalidad que puso en el tapete el tema de la equiparación y que la Corte se pronunció al respecto. Pero en el caso de Nito Cortizo y su gobierno con relación al contrato minero, me parece a mí que habría muchas más posibilidades de exigir una responsabilidad de cualquier tipo, porque no solamente se dio un proceso, se advirtió que no se debía, se presentaron argumentos en contra, y además, y a pesar de todo esto, la Asamblea lo aprobó y el presidente lo promulgó. ¿Qué pasa? Que cuando vino las demandas, antes que saliera el fallo, el gobierno Cortizo presentó y la Asamblea aprobó la ley de moratoria minera. Y luego salió el fallo en contra del contrato minero. Me parece que la actuación en lo personal del gobierno Cortizo en ese sentido fue dolosa y fue con toda la intención de perturbar la paz social para presionar, ya sea que no saliera el contrato, ya sea obstaculizar las futuras inversiones en materia minera, que son actividades lícitas en el país. Hay gente que está a favor y otra que está en contra de la minería en Panamá. Y hay gente que no comprende cómo opera una empresa minera y cómo se desarrolla la minería. Mire, yo que presenté demandas y argumentos y alegatos en contra del contrato minero, les puedo decir, la minería no es necesariamente perjudicial, pero el problema es que en Panamá no hemos aprendido de los casos, por ejemplo, de Minas Santa Rosa, donde nosotros debemos ser más exigentes, más cuidadosos, y no podemos permitir prácticas como de abrir un hueco y seguir abriendo huecos sin tapar el anterior. Y ese era uno de los principales problemas del contrato minero, que se le permitía a la empresa realizar todas sus actividades y el rescate del área minera se tenía que dar al final de la concesión. Pero es que el contrato presentado por Nito Cortizo le permitía a la empresa minera tener 25 años de prórroga y poder negociar una prórroga adicional. Es decir, casi 60 años de concesión
haciendo la concesión casi perpetua. Lo que significaba también que ninguno de los que estamos aquí sentados hoy, ni los que estaban sentados cuando negociaron ese contrato, iban a estar cuando la empresa tenía que devolver la concesión. Y por supuesto que cuando fuéramos a ver cómo iba a resultar la devolución de los terrenos, nadie iba a exigirle reparación ni salvamento del área minera de explotación a la empresa. Ahora, esta es una historia recurrente. Este tema de las concesiones, yo lo he mencionado, lo vemos desde 1903. Uno Varila negoció en detrimento del Estado panameño. Y bueno, yo tengo una idea muy específica. No hablemos de Bruno Varila porque, entre otras cosas, creo que si Bruno Varila hay que juzgarlo según sus circunstancias. Okay. Primero, que no era panameño. Segundo, que él representaba a la empresa. Él negoció a favor de su empresa. Y ese era su objetivo. Así es, de Francia. Pero que, aún negociando en favor de su empresa, permitió que existiera una república. Así que yo creo que hay que juzgar a las cosas según sus circunstancias. Y no es que voy a hacer un alegato en favor de Bruno Varila, pero sé dónde apunta. El tema es que hay un referente histórico de concesiones mal otorgadas o concesiones que no son, que el menos beneficiado es el Estado panameño. Y se sigue repitiendo, o por lo que vemos se sigue repitiendo. Yo le preguntaba el tema de la asociación ilícita para delinquir, porque hay que buscar una forma de que estas concesiones se siguen otorgando tan a la ligera. Y a veces la gente reacciona cuando ve un castigo. Si no se castiga a los involucrados, el día de mañana van a seguir dándose concesiones porque dicen, se anula la concesión, pero yo sigo tranquilo. Bueno, yo lo traigo en términos futbolísticos. En España, por ejemplo, para que seas directivo de un club de fútbol, tienes que presentar un aval. Tienes que avalar con tu propio patrimonio los gastos del club mientras tú seas directivo del club que vayas a representar. Eso es el caso de Florentino Pérez, como el caso del presidente del Barcelona, que para poder ser candidato ha tenido que presentar avales bancarios diciendo yo tengo patrimonio suficiente para responder por las deudas del club si algo pasa. ¿Sí? El problema que tenemos aquí es que tenemos una cantidad de gente irresponsable, tanto como votantes como políticos, que no responden ni por sus propias deudas. Sin embargo, nuestra población sigue votando y escogiéndolo. Y porque a nosotros nos encanta el carnaval, porque nos gusta el pasiero que está cerca de mí, que yo sé que me puede ayudar y tirar la toalla, pero que cuando la mete dice, coño, qué carajo, este ha resultado ser un asaltabanco. Pero espérate, es que eso lo sabíamos antes de votar y lo votamos. Entonces, anoto claramente hacia dónde estás apuntando, y estás apuntando hacia la responsabilidad de nuestros políticos. Y yo no sé si el delito sea el de la asociación ilícita para delinquir, pero en efecto debería haber una exigencia de responsabilidad, tanto civil como penal, sobre nuestros políticos para que respondieran por actos jurídicos como estos. Y yo creo que es parte de la responsabilidad como ciudadanos, de nuestra maduración como sociedad, el saber que debemos escoger personas responsables, que sean responsables tanto en su vida personal como en su vida pública. Que nos permitan a nosotros apreciar que estamos escogiendo y llevando a la dirección del Estado personas que van a tratar de hacer lo mejor por el país. Doctor Corbetti, quiero agradecerle por estos minutos en Radio Panamá y obviamente por ayudarnos a entender un poco más este tema y ojalá podamos seguir conversando para poder seguir poniendo en contexto todo lo que ocurre en Panamá y cómo nos afecta a cada uno. Estamos a la orden y gracias por la oportunidad. Gracias. El doctor Ariel Corbetti, abogado a esta hora de la mañana, ayudándonos a entender un poco más el tema del fallo, la declaración de inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de Panamá Ports.